Hola, en este espacio comparto lo que sé, lo que enseño y lo que me apasiona del análisis financiero. Aquí hablamos de finanzas de forma clara, útil y sin rodeos. Aterrizamos conceptos complejos, con ejemplos reales, sin jerga innecesaria y con un enfoque 100% práctico. Si quieres entender las finanzas sin ser experto, este podcast es para ti. Y recuerda, bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Bienvenidos. Muchas veces las empresas creen que están en buena forma financiera porque venden bien, pagan sus deudas a tiempo o incluso alcanzan utilidades. Pero hay elementos del estado de situación financiera que hablan más fuerte que todos los demás y que muchas veces pasan desapercibidos. Dentro de ellos, el patrimonio. ¿Por qué una empresa puede estar creciendo en ventas, pero a la vez poniendo en riesgo y reduciendo su patrimonio? Hola y bienvenidos. En este episodio vamos a hablar del patrimonio, no como un número más del balance, sino como la memoria viva de una empresa, su historia de aportes, pérdidas, utilidades retenidas, ajustes contables, decisiones acertadas y, claro, errores que pueden salir muy costosos. Exploraremos cómo el estado de cambios en el patrimonio puede revelar verdades incómodas, desde una descapitalización silenciosa hasta una falsa sensación de crecimiento. Hoy me acompañan en el estudio de grabación Ana María y Aira, dos espectaculares exalumnas y magníficas personas quienes nos darán algo de contexto para abordar nuestro tema central. Bienvenidos. Hola a todos, hola profe, hola Aira. Bueno, como vimos en clase, el patrimonio es una parte fundamental del estado financiero de una empresa, ya que representa los recursos propios y con los que se cuenta. A mí me gustaría conocer más en detalle por qué es tan importante analizar el patrimonio, si muchas veces las personas solo se fijan en los ingresos o en las utilidades. ¿A ti qué te gustaría conocer más acerca de este tema, Aira? Hola a todos, hola Ana, hola profe. Bueno, tal como lo preguntas Ana, creo que en clase, aunque vimos los elementos del patrimonio y su importancia en los estados financieros, a mí me gustaría ampliar en la forma en cómo se analiza correctamente el patrimonio de una empresa. En ese sentido, profe, ¿cómo recomiendas hacer un buen análisis del patrimonio y además recomiendas leer y analizar el estado de cambios en el patrimonio de manera efectiva? Bien, grandes preguntas las dos. Comienzo por la Ana María, cuando dice que por qué es tan importante analizar el patrimonio. Miren, yo tuve un jefe, bueno, yo he tenido una cantidad de jefes magníficos, pero mi primer jefe de análisis financiero en la vida fue un señor que tenía una manera muy especial de analizar el patrimonio. Y él se fijaba en justamente todo lo que hemos hablado, en todas las fluctuaciones, en todos los cambios y las variaciones y los aportes y todo esto. Y hay algo que es una constante en las empresas colombianas. No sé si así lo sea también en otras empresas, en otros países. Y es que los aportes generalmente son pequeños, aportes en efectivo son pequeños. Digamos, voy a decir una cifra, una compañía que vende 3 billones de pesos, el aporte de los socios es de 1.000 millones, o sea, ni el 1%, ¿no? Entonces, ve uno que y son empresas que esos aportes se hicieron hace 50, 60 años, ¿no? Entonces, no hay mayor cuantía en el patrimonio, al menos, eh, puesta en juego de dinero líquido de los aportantes, ¿no? Y yo siento que estamos muy acostumbrados a mirar solamente los ingresos y las utilidades sin el patrimonio, porque de alguna forma tiene que ver con la cultura, con la inmediatez. Es que el ingreso
sea bueno, que la utilidad sea buena y me voy pagando dividendos rapidito. Y acá hay algo, una reflexión que me dejó un profesor de finanzas hace ya muchos años. Y es que una compañía como Microsoft no pagó dividendos los primeros 25 años de existencia. 25 años de pedirle plata a accionistas y no pagarles dividendos. Eso es una tonelada de tiempo, ¿cierto? De hecho, ni siquiera ustedes tienen esa edad, ¿sí? Entonces, imagínense más de la edad de ustedes sin pagar dividendos a sus accionistas. Es un montón de tiempo. Y en Colombia el accionista sí es muy cortoplacista. Es muy, esto me tiene que dar plata ya. Entonces, no solamente le cobran un sueldo a la empresa, sino que además de todo le sacan los dividendos. Y es una manera muy, muy fuerte de tratar el flujo de caja de la empresa. Por eso es que muchas empresas en Colombia no prosperan más allá del tercer año de haber sido fundadas, porque los accionistas le sacan plata por el sueldo y aparte por los dividendos. Entonces, yo siento que nos enfocamos en los ingresos y en las utilidades por la visión cortoplacista. ¿Cuál es la visión largoplacista? El patrimonio. Sin lugar a dudas, el patrimonio. Que el patrimonio sea lo suficientemente robusto para que exista un nivel de apalancamiento sano con una rentabilidad patrimonial considerable. Bien, y aquí estamos hablando de elementos que en clases se conversan, se discuten, se presentan. Tienen que ver todo con la matriz de Dupont. Y ahora pasando a la inquietud que nos planteaba Daira, ¿cómo recomiendo hacer un buen análisis de patrimonio? Definitivamente, yo sí recomiendo, como tú lo decías después, leer el estado de cambios en el patrimonio, porque ese estado de cambios en el patrimonio es, desde mi punto de vista, es como sacarle sangre al patrimonio y analizar la sangre. Cómo están los triglicéridos, cómo están los azúcares, cómo están todo lo que le analizan a uno cuando está haciendo un examen de sangre. Entonces, el patrimonio nos dice en diferentes cuentas cómo fluctúa el patrimonio y qué impacto tuvo eso dentro de su estructura patrimonial. Y ahí encontramos verdades que de alguna forma se decían al principio de nuestro, de nuestro episodio, decisiones acertadas y también errores que pueden salir muy caros. ¿Qué es un error que puede salir muy caro? Una descapitalización, una salida de altísima de dividendos y entonces la compañía se quedó sin plata y llegó, qué sé yo, un cambio en el precio y eso afectó la utilidad y la utilidad se volvió pérdida y la pérdida reduce el patrimonio y más reducido porque aparte de todo le sacamos los dividendos. Bien, entonces yo sí recomiendo hacer una lectura del estado de cambios en el patrimonio y cómo recomiendo leerlo. Recomiendo leerlo. Ellos siempre traen en ese reporte tres cortes. El corte del año anterior al anterior, cómo quedó, el saldo inicial, digamos, para el caso de las cifras de 2024, cifras de 2022, cómo cerró 2022, cómo cerró 2023 y cómo cierra 2024. Están esos tres momentos. Entonces, ver qué pasó de un lado a otro. Porque eso es como uno mismo medirse la temperatura cuando está enfermo, ¿sí? Entonces, ¿cómo está la temperatura hace 2 horas? Digamos 38,6. ¿Cómo está hace una hora? Digamos 37,4. ¿Cómo está ahora? 36,2. Ya encontré una tendencia, reducción de la temperatura. Se redujo la temperatura, eso es positivo para el estado de salud. ¿Cómo está el patrimonio? Estaba, por decir algo, aportes de socios, 1.000 millones, año 2022, 1.200 millones, año 2023, 1.400 millones, 2024. ¿Qué estoy viendo? Los socios están poniendo platica y eso es muy positivo. Bien, esa sería mi recomendación. Ok, y acá incluyendo una pregunta más, ¿tú consideras que el patrimonio siempre va a ser algo positivo o en qué casos se puede presentar que el patrimonio sea algo negativo? Excelente pregunta. El patrimonio puede ser un negativísimo gigante en la vida de una empresa. Le pasa a empresas, no voy a decir nombres porque no quiero con esto ayudar a mis estudiantes a hacer la tarea, pero sí puede pasar que uno vea patrimonios enormes con pasivos pequeños. Y el patrimonio entre más grande, recuerden ustedes, por la fórmula del ROE,
de la rentabilidad de patrimonio, entre más grande, quiere decir que necesito generar más utilidades para mantener la rentabilidad del patrimonio. Pero hay un punto de que las utilidades de la compañía no es que no puedan crecer más, sino que es que ya alcanzó su máximo, ya no puede ser mucho más grandes, ¿sí? Porque es estadístico y eso está estudiado. Eso lo estudió Michael Porter hace más de 40 años o 50 años ya, y es claro que en las empresas pasa eso. Entonces, si mi utilidad neta no puede ser más allá de tal número, y mi patrimonio sigue engordando y engordando, ¿qué me toca hacer? Y es lo que le pasa a mucha empresa en esa situación. Me toca descapitalizarme. Es decir, sacar plata más allá en volúmenes mucho más altos de lo que normalmente se hace. ¿Por qué? Porque necesito sacar patrimonio, necesito reducirlo. Y es una práctica supremamente común. De hecho, altamente redituable para los accionistas y es algo que, que existe, que pasa, que no es negativo. Es negativo si el caso fuera al revés. Tengo un patrimonio mediano o bajito, un pasivo alto o mediano y decido descapitalizarme. El apalancamiento se me va a las nubes, ¿sí? Y de pronto no tengo cómo soportar un nuevo endeudamiento. Pero en el esquema anterior que yo planteaba, donde tengo un patrimonio alto, un pasivo bajo, una baja rentabilidad del patrimonio a causa de un enorme patrimonio, pues lo ideal sería, ahí sí, descapitalizar. Ahora, en la sección El triage financiero, los indicadores clave para diagnosticar las condiciones financieras existentes. Bueno, ahora pasando a nuestra sección especial del triage financiero. Profe, entonces, eso que acabas de decir sobre la importancia del patrimonio, ¿cómo aplica para el caso de la industria de textiles? Porque lo que yo vi es que muchas empresas tienen activos altos, pero su patrimonio está disminuyendo por pérdidas acumuladas o retiros constantes de socios. ¿Cuáles serían aquí los indicadores financieros que más nos servirían para diagnosticar adecuadamente ese caso o qué deberíamos usar en el triage financiero para entender si el patrimonio está en riesgo? Excelente pregunta y esta sección me encanta porque ya nos pone la parte práctica de la materia a jugar, ¿no? El, el objetivo aquí sería el siguiente, y piensen en la siguiente forma. Hay un gran conjunto de indicadores. En la materia trabajamos más o menos 45 indicadores, más o menos. En la vida real, en el sector financiero, yo recuerdo matrices de 200 indicadores, ¿sí? Y es absolutamente molesto mirar 200 indicadores. Entonces, para eso creamos el triage financiero, ¿sí? Y el triage financiero, ¿qué es? ¿Cuáles son esos 3 indicadores que me dicen a mí cómo está el paciente? Bien, entonces, ¿cómo está este paciente que tú nos planteas, Anita, con el tema de eh, patrimonio que se disminuye, pérdidas acumuladas, retiros constantes de los socios? Y lo tomo con lo que te decía anteriormente. Y no solamente la industria textil, saquémoslo de ahí porque, digamos, se encasillaría mucho en solamente esto. Hay empresas de la industria textil que no les ocurre esto, pero sí, lo que tú dices es cierto, hay algunas que particularmente viven así. ¿Yo qué miraría? Definitivamente su rentabilidad operacional. Y ojalá el evita bien depurado, bien entendido, que cómo está ese EBITDA, esa generación primaria de caja. ¿Sabes? Porque si hay un buen EBITDA, que generalmente lo hay, pues el EBITDA les alcanza a lo segundo que vamos a mirar, y es su capacidad de pagar. Están pagando porque, claro, compañías con una situación como la que tú planteas, donde hay un bajo patrimonio, hay un alto apalancamiento, entonces hay deudas. Y si hay deudas, pues quiere decir que toca pagarlas, porque si no las pago me quiebro, me embargan o quién sabe qué me pasa, ¿no? Entonces, para revisar eso es, ¿la compañía puede pagar sí o no? ¿Y cómo lo miramos? Indicadores de capacidad de pago, cubrimiento de intereses, cubrimiento del servicio de la deuda. Esos dos indicadores. Y yo a esto le agregaría un tercer indicador, y es el indicador del factor de distribución de dividendos. ¿Está distribuyendo los dividendos que genera o que no genera? Porque si tiene pérdidas y paga dividendos, queridos,
Estamos sacando plata de la empresa y no generándola. Entonces, ahí no estamos bien. Yo con esos 3 indicadores me casaría. Haría perfectamente una buena evaluación de lo que está pasando. Y vuelvo y lo digo, si encuentro que el EBITDA es negativo o muy bajo, su rentabilidad muy baja o negativa, si encuentro que la capacidad de pago, cubrimiento de intereses, cubrimiento de deuda está bajo, es decir, no sé, 1.5 veces, 2 veces, ¿sí? Me parece que son bajos para una compañía así con pérdidas. Y adicionalmente, está pagando dividendos, un factor de distribución de dividendos del 100%, del 150%, es más, por encima del 50%. Es más, si es pérdida, si está dando pérdidas, no debería pagar dividendos. Porque es que ahí sí nos ocurre que tras lo uno, lo otro, ¿no? Tras de que no genera utilidades, le saco patrimonio. O sea, tras de que no engordo el patrimonio, sino que lo adelgazo, le saco más al patrimonio. ¿Bien? Yo haría esos 3 indicadores. Hay un recorrido por los 3 indicadores. Ahora, en la sección ceguera financiera, miremos más de cerca porque bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Listo, perfecto. Ahora seguiremos con ceguera financiera. Acá, pues, quiero traer el caso de Fabricato, que es una empresa de textiles. Esto para que veamos cómo algo que normalmente no se ve bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Entonces, Fabricato atraviesa un proceso de reorganización empresarial desde el 2024. Esto debido a una crisis operativa y financiera profunda. Aunque sus activos ascienden a más de 758.000 millones, su situación patrimonial se ha deteriorado por pérdidas operativas, desabasteciendo de materias primas, caída en ventas y mayores costos de producción. Ya en el 2018 había registrado una pérdida de más de 31.000 millones y en varios años consecutivos incumplió condiciones de deuda, lo que encendió alertas sobre su sostenibilidad y su estado en cambios en el patrimonio revela una historia más silenciosa, movimientos en reservas, utilidades retenidas, negativas y capital que no logra crecer, lo que refleja una descapitalización progresiva. Profe, ¿tú consideras que sí, si hubiera hecho un seguimiento más cuidadoso a estos movimientos patrimoniales, se habría podido anticipar la necesidad de esta reorganización? ¿O qué decisiones crees que se podrían haber tomado antes para evitar llegar a este punto? Miren, el tema de fabricato es un tema que no es nuevo, es un tema de muchísimos años. Es un tema que lamentablemente el sector industrial colombiano no ha podido superar. Y es que en algunas industrias definitivamente no somos competitivos. Y no es que la industria textil colombiana no sea competitiva, eso es falso. Hay algunos segmentos de la industria textil que no son competitivos. Es el caso de Fabricato. Bien. Eh, ¿Qué se pudo haber hecho para que no hubiera pasado esto y que hubiéramos podido realizar para tener un seguimiento más cuidadoso? Lo uno con el punto anterior. Revisar muy bien, sobre todo la parte operacional. Si el objetivo social, el objetivo económico de la empresa no da, no da. Lo decía con las hamburguesas, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tener presente eso en cualquier momento de nuestras vidas como analistas financieros. Si el objeto social de la empresa no es rentable, cierre o cambie, reconvenga, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso y qué empresas lo han hecho? Miren, Samsung, Nokia y otras compañías de tecnología han migrado de Yamaha también, han migrado de nichos a ser conglomerados más grandes. Samsung comenzó fabricando implementos para la pesca en Corea. Nokia hacía herramientas para trabajar la madera en los aserríos de madera, pues para la tala de árboles. ¿Cuál fue el otro que les dije? La otra empresa, Yamaha, instrumentos musicales, ¿sí? Y ustedes se fijan, ellos migraron a cosas más grandes, porque los negocios se puede también migrar a otros temas, escalarlos. A veces que el negocio no da, y pues
no cierran las cifras. El caso de Fabricato puede ser ese. Lo que pasa es que hay un tema social muy importante y la cantidad de empleo que genera la empresa. Pero entonces ahí lo que se requiere es una visión un poco más amplia y, digamos, beneficiosa para promover que la empresa tenga muy buenos resultados. Yo creo que las decisiones que me preguntan que se podrían, perdón, haber tomado antes, pues eso es muy fácil diferenciar con el retrovisor, ¿sí? Pero vuelvo y lo digo, yo me fijaría en los indicadores que mencionamos en el punto anterior del triage, porque esos indicadores son un mantra para una empresa como Fabricato, ¿sí? Debo ser rentable operativamente, debo poder pagar mis deudas, debo tener la suficiente solvencia para pagar mis deudas y debo poder tener una buena o un pago de dividendos, digamos, resumido o casi que cero, ¿sí? Y más con ese volumen de activos, porque ese volumen de activos es para utilizarlos de manera mucho más profesional, ¿no? Esa sería mi reflexión. Bien, entonces, como se dieron cuenta de lo que pudimos conversar en este episodio, tiene que ver con la salud del patrimonio, la importancia del patrimonio, cómo analizar el patrimonio. Estuvimos también recorriendo una parte importante de cuáles serían los indicadores más pertinentes a la hora de analizar el patrimonio y qué podemos tener en cuenta cuando estamos haciendo un análisis de empresas que se encuentran en situación, digamos, difícil en términos financieros. Pasamos entonces por diferentes puntos hasta llegar acá a nuestro cierre. Los invitamos a que participen en las encuestas que se quedan en el podcast con ustedes, que nos sigan en YouTube, en Instagram y no olviden visitar la página de la Análisis Financiero. Además, recuerden preguntarse siempre, ¿cuáles son los eventos que están haciendo que mi patrimonio crezca o que mi patrimonio decrezca? Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos en el siguiente episodio.